Entonces, buenas noches para todos y todas. Como les comentaba Ricardo, nos ha acompañado en ocasiones anteriores, es de nuestra comunidad hermana de Uruguay y voy a hacerle una presentación pues muy sucinta para darle paso ya a la meditación y charla sobre el Buda y el budismo, la vida del Buda y el budismo. Entonces, Ricardo Antunes es analista de informática, docente, fue gerente en varias empresas de informática. Desde los 20 años integró la Sociedad Teosófica, también Cábala, Rosacruces, Vipassana, Goenka. Es decir, ha tenido una larga trayectoria en, y una larga exploración meditativa por el budismo tibetano, Gurdjieff, hasta conocer a la maestra Andrea Castillo participando en charlas, cursos y retiros. Fue seleccionada y participó en el programa CDL6 de Spirit Rock en California y desde el 2016 ha visitado a Tailandia para participar en retiros de meditación en los templos de Ajahn Chah y desde el 2018 medita en la montaña y por Zoom semanalmente con Ajahn Chuyar Abigato. Tradujo 3 libros al español para la biblioteca de Amabarati en Inglaterra y es fundador de Meditación Introspectiva, actualmente Meditemos Uruguay y sus grupos de meditación. E integra activamente comunidades de meditación de hispanoamericanas. Entonces, bueno, eh, pues tenemos una persona que no solamente tiene una importante formación en temas de budismo, sino también, sobre todo, una importante trayectoria en la práctica. Entonces, adelante, Ricardo, somos todos tuyos. Bueno, primero muchísimas gracias. Un honor y un verdadero halago poder compartir con ustedes. Eh, para mí, ustedes saben, la Sangha de Colombia son mis hermanos muy fuertes de corazón y la vez que siempre hemos estado muy hermanados en muchas actividades y en muchas cosas y sinceramente me siento cada vez que estoy acá en mi casa y no sé por qué, no tengo muy bien una explicación, pero nuestros corazones laten juntos desde hace mucho tiempo, así que muchas gracias y un honor estar nuevamente acá. Les voy a invitar. La mitad de lo que dice Adiela es mentira, o sea, todo eso que dijo, la mayoría es mentira, así que no le crean. Pura, puro bla 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 bla. Pero me honra estar de nuevo por acá. Vamos, los invito, entonces les voy a invitar a hacer una meditación corta de 20 minutos más o menos, si a ustedes les parece una meditación guiada. Y luego vamos a hacer una charla sobre la vida del Buda, lo poco que yo sé, no soy un experto, pero bueno, repasar cada tanto nunca viene mal y probablemente algo nuevo les aparezca en esto. Entonces, sin más, les propongo primero aflojar el cuerpo, tratar de estirar los brazos, mover las manos, aflojar un poquito el cuello, la espalda, los hombros, los omóplatos. Eso mismo, aflojar todos los músculos, la osamenta. Ahí está como el amigo Michael que mueve las piernas, todo ahí bien flojito. Como Aura que mueve sus codos. Tratar de sacar todas las tensiones del cuerpo, ser conscientes. Y tratar de con una expiración ir soltando. Hoy les voy a proponer sumergirnos en un viaje bastante profundo y olvidarnos un poquito más de la mente, los conceptos y todo eso y el cuerpo y meternos o dejarnos ir bien profundo en nuestro ser. Así que lo siguiente es encontrar una postura cómoda en su asiento,
ya sea loto, medio loto, asiento. Traten de sentir de que estén bien cómodos. Yo voy a tocar el cuenco para comenzar la meditación. Y como dice Banta Rajula, abrochen los cinturones que nos vamos a volar alto. Así que aquí vamos. Y vamos, como decíamos, a buscar una postura que esté buena, confortable para ti. Y vamos a instalarnos con presencia. Vamos a estar presentes en el cuerpo, vamos a entrar al cuerpo y vamos a habitar este cuerpo. Vamos a tratar de ser conscientes, sentir todo el cuerpo y habitarlo, estar bien conscientes del sentir de este cuerpo por adentro. Vamos a habitar en lugar de pensar al cuerpo y tener una conciencia encarnada de este cuerpo. Traten de sentir de los pies a la cabeza y si hay alguna tensión, aflójenla, por favor. Vamos a ser conscientes de la respiración. Cada inspiración y cada expiración, lentas y profundas, para hacer más contacto con este cuerpo. Contacto con este cuerpo, reconociéndolo mejor. He aquí el cuerpo. Reconozcan, sientan y reconozcan lo mejor. Sientan el cuerpo. Vamos ahora a ser conscientes de el inspirar, sentir cada inspiración y sentir el soltar, sentir inspirando y expirando. Sientan, no lo piensen, sientan. Vamos a tomar una inspiración y vamos a sentir la elevación del pecho, de la elevación del diafragma, tal como se presente. Y después vamos a sentir cuando desciende el diafragma, volviendo a su lugar, cayendo a su lugar. Sientan, por favor, el inspirar y el expirar, para volver y entrar al cuerpo, sintiendo plenamente este cuerpo que habitamos. Respiramos de una manera normal, sin hacer nada en especial. Pero relajamos cualquier parte del cuerpo que sintamos tensionada. Sientan por dentro, por favor, sientan. De la cabeza a los pies, la mandíbula, el vientre. Dejen que se afloje, que se distienda un poco, que se relaje. La panza suelta, para que se puedan sentir que están seguros. Estamos seguros. Estamos tranquilos, estamos descansando, aflojando. Y vamos a llevar la atención a la serenidad de la respiración. Sientan la respiración. Hay sensaciones de expansión en la inspiración
Y puedes sentirlo en el vientre, en la panza, en los pulmones, en algunas otras partes. Y cada expansión se puede sentir como un estiramiento, como un masaje agradable. Sientan el aire fresco y limpio entrando por las fosas nasales. Sientan lo agradable de esta experiencia. Sientan lo agradable. Y sientan el expirar y el descenso del diafragma, volviendo a su lugar, descansando. Y el cuerpo se va relajando. Y sentimos como un alivio, aflojando el cuerpo, aflojando todo el cuerpo en el asiento, en el apoyo. Quizás sintamos el peso del cuerpo en las caderas. Sienta con cada expiración cómo el cuerpo se apoya en el asiento. Y continuamos percibiendo la serenidad de la respiración. Sientan lo agradable de la serenidad de la respiración y los pulmones que se sostienen, que con la inspiración suben, con la exhalación baja y se apoya. Sientan, sintiendo todo el apoyo del cuerpo, sintiendo todo el proceso respiratorio, ese masaje del aire entrando y saliendo, agradable, la respiración trabajando sola. Y suavizándose al relajar, permítanse relajar, permítanse aflojar. No tenemos nada que lograr, nada que conseguir. Estamos aquí y ahora percibiendo este hermoso cuerpo, percibiendo lo agradable de la respiración, comenzando y terminando. Cada masaje de respiración, este masaje vital y sereno, siente. Si aparece un pensamiento, amablemente volvemos la mente a la respiración. Permítete aflojar. Permítete relajar más aún profundamente. Con cada expiración vamos soltando algo, un pensamiento, soltando el entorno mental y físico. Suelta, afloja, relaja, suelta. Soltamos todos los pensamientos para que haya espacio, espacio a la serenidad. Y sentimos la serenidad. Soltamos los pensamientos y damos lugar al espacio mental. Y lo agradable, la satisfacción del espacio.
Hay una leve percepción de agradabilidad, una sensación, algo placentero de esta experiencia. Tu experiencia de respirar aquí y ahora. Tu experiencia de respirar aquí y ahora, sentada, abriéndonos a recibir lo agradable, tal como se presenta. Respira con la sensación de bienestar. Descubre las sensaciones de bienestar en el cuerpo. ¿Dónde las sientes? Tal vez sean sutiles. Siente. Siente las sensaciones agradables en tu cuerpo. Respirando, deja que la mente se concentre más en esas sensaciones agradables, aunque sea por unos segundos. Las sensaciones agradables o de placer pueden ser ligereza, calidez, relajación, paz. Y descubre cómo la sensación agradable te ayuda a estar más centrada. Aquí, aquí. Receptivos al cuerpo. Una receptividad que se siente como una apertura. Podemos recibir lo agradable. Algo agradable más profundo que lo superficial. Permítete sentir lo que sea agradable desde lo más adentro de tu ser. La receptividad de la paz, la receptividad de la quietud, del silencio desde adentro. Y si hay algo de alegría profunda, de alguna receptividad profunda, respira con ellos. Y a veces aparecen pensamientos, pero por otro lado puede haber en la mente ese escuchar desde adentro, algo que surge desde adentro. Algunas personas la asocian con el corazón, o más adentro, más adentro. Y descubre la calidad de eso más adentro de ti. No con el día a día, no con las preocupaciones, no con los pensamientos. Esos lugares que si te permites relajando, llegas solo a lo más profundo y recíbelo, respira con ello, dale lugar. Recibiendo profundamente lo que está en el silencio mental, que es una forma de alegría, no mundana. Surge desde muy adentro de nosotros en esta sencilla práctica.
No intentes lograrlo, viene solo. Solo contempla. Permitirnos salir del mundo de los pensamientos, aflojando, soltando y permitiendo que surja solo, solo, y accediendo a esa parte bien profunda de nuestro ser, de paz, calma y silencio. Y todo comienza con el contacto con lo agradable del cuerpo. Todo comienza con la respiración, aflojando, soltando y abiertos, abiertos a recibir lo que se presente. Vamos a ir terminando y en estos 2 últimos minutos que restan vamos a recordar que nuestra meditación, esta práctica también es el comienzo de la práctica en nuestras acciones externas, practicando en el mundo, con los demás, con todo. Y vamos recibiendo esta fuente de bien adentro de nosotros. Y vamos respirando con ella, reconociendo qué es lo que vamos a traer con nosotros, lo que vamos a tratar de expresar en todas nuestras acciones, del cultivo de la práctica interna, llevarlo a lo externo. Esa conexión con lo más adentro de ti, respirando en el cuerpo entero y sintiendo lo agradable que está ahí. Normalmente nos quejamos del dolor, del movimiento, de que no logro, pero también está lo agradable, también está lo profundo, también está la alegría, también está el silencio, la quietud, la serenidad y la paz. Y no importa que sea un segundo que tienes contacto, no importa. Permítete. En el próximo minuto
vamos a tocar el gong y luego le vamos a invitar a que abran muy lentamente los ojos, tratando de ser plenamente conscientes del ambiente, del espacio. En una habitación, al igual que en la mente, la mayor parte está compuesta por espacio. Hay cosas, pero hay espacio. Consciente del espacio. Voy a tocar el gong. Muy bien. Muchas gracias. Espero que le haya sido de utilidad esta meditación. Queridos compañeros y amigos, ahora les voy a presentar una presentación, valga la redundancia, que hicimos hace unos días para la Universidad Católica de acá del Uruguay, pero que tengo el gusto de compartirlos con todas ustedes. De nuevo la aclaración, no soy ningún erudito ni experto en vida del Buda, pero sí quería compartir lo poco que he aprendido en estos últimos tiempos. Cuando el Buda se estaba muriendo y Ananda le preguntó qué mensaje dejaba a él, su respuesta fue lo que está acá. Dijo: todas las cosas creadas son impermanentes, todo es cambiante. Esforzaros con atención. Esas fueron sus últimas palabras. Tratemos de esforzarnos en la aplicación de la atención plena, ¿no? Hasta en sus últimas palabras el Buda nos invitaba a hacer la práctica, ¿no? Y vamos a empezar. El Buda, que nosotros conocemos y que referimos muy habitualmente, no fue el primer Buda que existió, ni el único. Hubieron 28 Budas anteriores, de los cuales los últimos 4 fueron en esta etapa del samsara, y estos son los nombres de los últimos 4 Budas que existieron. El Buda que nosotros conocimos, que ahora vamos a hablar, tampoco es el último. Después va a haber otro Buda que se va a llamar Maitreya y que va a estar en el año 4000 y tanto. Los Budas generalmente nacen en periodos en los cuales las enseñanzas o el Dharma se van diluyendo. Michael, te agradezco si no te importa, tú puedes anotar y luego al final respondemos, puede ser. Gracias. No te olvides de anotar, por favor. Gracias. Entonces, como decía, en estas últimas 4 etapas, estos fueron los 4
que hubieron anteriormente. El Buda Gautama fue el quinto y va a haber otro que se llamaba Maitreya, que va a estar en el año 4000. O sea que esta enseñanza está decayendo en este momento, se va a extinguir, va a haber un momento en el cual la humanidad no va a tener enseñanza del Dharma, y ahí va a surgir este Maitreya que dicen que probablemente sea una mujer, y él de nuevo va a traer las enseñanzas y va a haber otro ciclo en el mundo. Bien. La historia del Buda no es única, o sea, hubieron historias similares en la India, en el norte de la India, en circunstancias muy parecidas, o sea, un príncipe que lo sacaban, o sea, que no tenía acceso con el exterior, luego se escapaba, hacía la vida de místico, etcétera, etcétera. O sea que la vida del Buda, hay otras historias similares, sobre todo en el norte de India, previos a él, 4000 años atrás o más. Y en el tiempo del Buda hubo otro casi, era un poquito, póngale 50 o 40 años casi, que tuvo casi la misma historia, que fue el fundador del jainismo, que también tuvo una historia muy parecida a la que vamos a ver ahora. O sea que hubieron historias similares a la del Buda. El Buda, este que nosotros conocemos, nació en un reino que se llamaba Sakya. Yo lo voy a señalar acá, no sé si llegan a ver. Sakya se encontraba en lo que es actualmente el Nepal y era el norte de la India, en el borde de las Himalayas. Ahí existía el reino de Sakya y ahí fue donde nació este Buda que nosotros conocemos. ¿Bien? O sea que físicamente, geográficamente lo localizamos al norte de la India, en la frontera con Nepal. El padre de Buda se llamaba Sudadosa y era el rey de ese reinado que se llamaba Sakya. Algunos dicen que era un feudo, otros dicen que era casi un imperio. Hay distintas versiones, ¿no? Pero en definitiva vamos a quedarnos con que era un reino. La madre del Buda se llamaba Maya y ambos eran los reyes de ese reinado de Sakya. Maya quedó embarazada. Durante el embarazo tuvo un sueño en el cual se aparecía un elefante blanco con 6 trompas, lo cual auguraba ya que iba a tener a un ser muy especial en su nacimiento. Y como se acostumbraba en la India, antes de nacer, la madre viajaba desde el reino donde vivía al reino de los padres. Ella era una princesa y estaba viajando hacia el reino de los padres cuando empezó a sentir los dolores de parto. Cuando empezó a sentir los dolores de parto, hizo parar todo el cotejo, se agarró de un árbol y de ahí nació el Buda. Se dice que cuando el Buda nació, primero hubo truenos, centellas y toda una serie de efectos en el universo. El Buda nació caminando, dio 7 pasos, como ve acá, y con cada paso que dio nació una flor. Y ahí él pronunció una frase como que yo voy a ser el salvador del universo, y enseguida volvió a ser un bebé. O sea que eso es lo que se cuenta que sucedió cuando nació el Buda. Esto fue, en el año 563 a.C. y él vivió hasta el año 483 a.C., o sea que fue hace 2400, 2500 años atrás. Él fue anterior a Jesucristo, fue del tiempo más o menos de Sócrates, aproximadamente en la historia griega. Esa es más o menos la época. Hay diferentes versiones, ¿no? Uno lo exponen un poquito antes, otro un poquito después, pero más o menos esos fueron los años. Buda no era un dios, no era un elegido. Buda
este Buda que nosotros conocemos nació como un hombre común y corriente. Bien. Cuando Buda fue llevado frente a su padre, él definió que se iba a llamar Siddhartha. Siddhartha significa aquel que ha cumplido su propósito, porque ya estaba destinado a cumplir su propósito, que era muy importante. También se le llamaba Gautama porque era de una región o de una etnia de los Gautama. Pero ese era el nombre que se le dio, Siddhartha Gautama. El Sakyamuni también, porque era del reinado de los Sakya. Todos esos nombres se le daban a él. Cuando nació el Buda, había una persona que definía o sabía el futuro, y el rey le preguntó qué futuro tenía su hijo. Y este señor le dijo, hay dos opciones: o él va a ser un emperador muy famoso y va a conquistar muchos reinados, o va a ser un guía espiritual. Sabiendo de eso, el padre trató de que él fuera su sucesor y que tuviera un reinado muy grande, por lo cual intentó que él no tuviera nada de contacto con la vida espiritual, por lo cual lo encerró prácticamente en su castillo y le daba durante toda su vida la mejor educación, las mejores comidas, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hizo el padre fue que él no tuviera contacto ni con la enfermedad, ni con la vejez, ni con la muerte. ¿Bien? Entonces, como le decía, él se crió, tuvo una excelente educación. Se dice que era muy apuesto, que era muy grande, que tenía una voz como un león, dice, que hablaba fuerte. Sabía tirar el arco y dice que era excelente arquero. Y en todas las artes, tanto en las prácticas deportivas como en la enseñanza, también dicen que era maravilloso, ¿no? Aprendía todo muy rápido, etcétera, etcétera. A los 16 años, él se casó y tuvo un hijo, que se llamó Rahula. Se acostumbraba en esa época a casarse muy jóvenes, y él, bueno, como les decía, fue padre, que ahora después les voy a contar otra cosa. Pero una vez, estando en palacio, él llegó a ver una persona enferma. Una de las personas del palacio se enfermó. Entonces él le pidió al padre, bueno, papá, yo quiero salir a conocer el mundo. Y el padre dijo, está bien, vas a salir fuera del palacio. Y salió fuera del palacio, y el padre había preparado que sacaran a todos los enfermos, a toda la gente vieja, etcétera, etcétera, y que toda la gente que estaba todo preparado, todo divino, con flores, ornamentos y no sé qué más, y todo iba muy bien, hasta que en una calle lateral una vez él vio que había una persona vieja. Entonces pidió que se desviara el cotejo, fueron ahí, vio una persona vieja, vio una persona enferma, vio una persona muerta y vio un monje. Entonces eso le cambió para él la vida, porque decía, bueno, la vida es otro tipo de conceptos, ¿no? Eso sucedió cuando él tenía 29 años, por lo cual él decidió, bueno, yo no estoy conforme con la vida que tengo, voy a seguir la vida errante de monje, ¿no? Entonces, como le decía, a los 29 años él decide irse del palacio. Sí le dice a su esposa de que se va a ir, y de noche con su asistente en su caballo se va. Apenas se va, deja todas sus vestimentas muy lujosas, se corta el pelo y adopta la vestimenta de un monje, y ahí él empieza a peregrinar como monje. Tiene dos grandes maestros. Uno le enseña la práctica de la meditación de la nada, y él llega a los niveles más profundos de los jhanas en esa práctica, pero no se siente completo, no se siente que está iluminado. Va a otro maestro, llega a otras prácticas de jhana donde no existe el concepto en la mente ni nada, y es muy importante para él
llega a los mismos niveles que su maestro le dice, bueno, quédate y empieza a enseñar, pero él dice, no, yo estoy buscando otra cosa, se va de ahí, le agradece y se une con 5 ascetas. Empieza a vivir una vida de ascetismo en la cual empiezan a dañar o poner al extremo el cuerpo, casi no comían, casi no tomaban agua, etcétera, etcétera. Pero también llega a un extremismo tal que una vez casi se muere. Una niña lo encuentra una vez al lado de un arroyo, se estaba muriendo, le da arroz con leche y con eso permite que él se salve. Pero ahí él decide, bueno, el ascetismo no es el camino, se pelea con los otros 4, 5 compañeros, pero sigue su camino. Y decide sentarse. Bueno, perdón, estos eran los primeros maestros y el asceta. Y ahí él decide, entonces dice, yo me voy a sentar a meditar abajo de un árbol y hasta que no me ilumine yo de acá no me muevo. Y si me tengo que morir, me muero. Él pasa 49 días meditando y en el último día alcanza la iluminación. No antes tuvo, sobre todo en esa noche, tuvo la presencia de Mara. Mara vendría a ser lo endiablado, vendría a decir, o el diablo, quien tienta al Buda con todas las fuerzas que puede, desde que él no es capaz, y al final le presenta inclusive a sus hijas, las doncellas más hermosas, para que él, la parte carnal, no le permitan a él acceder al estado de iluminación o al nirvana. Pero él logra vencer todo eso y después de 49 días logra la iluminación. La iluminación, como le decía, no es un estado, sino que es trascender este universo del samsara, ¿no? Que es lo máximo dentro de lo que se presenta en el budismo. Las enseñanzas del Buda, básicamente, que todos ustedes las conocen, son tanto, sobre todo las meditaciones, ¿no? Una, la meditación de la concentración o samadhi, y 2, la de la sabiduría o vipassana, ¿no? Vipassana. Concentración significa fijar la mente en un punto y tratar de mantenerla, de manera tal de conseguir calma y paz. En parte tratamos de hacerlo ahora en la meditación. La sabiduría es, una vez que adquirí la paz y la concentración en la mente, trato de permitir de que la mente recepcione cualquier cosa y distinguir sobre todo las 3 características de cualquier fenómeno que se me presente, ya sea sensación, pensamiento, lo que sea, y las 3 características ahora las vamos a ver. Su primera enseñanza fueron las 4 nobles verdades, en el cual también todos ustedes probablemente ya saben. Primero, existe el sufrimiento, no es novedad. Cada uno de nosotros a lo largo del día vemos y sentimos la insatisfactoriedad con esta vida y casi todas las cosas nos presupone algún tipo de insatisfactoriedad y aún aquellas que nos agradan tenemos el miedo de perderla. Así que siempre estamos insatisfechos. Segundo, dijo, esa insatisfacción se genera por causas y condiciones. Tercero, podemos liberarnos de ese sufrimiento. Y cuarto, podemos erradicarlo para siempre llegando al nirvana. O sea, terminar este ciclo de reencarnaciones que tenemos, siempre buscando, sobre todo por el deseo, la aversión y la ignorancia, permanecer en estos ciclos que tenemos, ¿verdad? Y para eso él presentó la receta. Le dijo, bueno, a cada uno de nosotros, si nosotros llegamos a seguir el noble octuple sendero, podemos trascender este universo, teniendo la visión adecuada y el pensamiento adecuado. O sea, eso es la sabiduría. Luego, el habla adecuada, la acción adecuada y el modo de vida adecuada. O sea, esa es la parte de acción o de vida cotidiana. Y por último, el esfuerzo adecuado, la atención plena adecuada y la concentración adecuada. O sea, la meditación, cómo vamos a meditar. Con sati sobre todo al final
y con samadhi al final. Y las tres características que él planteó y que la podemos descubrir en cualquier cosa que hay en este universo es que todo es impermanente, todo es cambiante, todo está cambiando continuamente. Nuestro cuerpo, las flores, el clima, los regímenes, las emociones, los pensamientos, todo está cambiando continuamente. Todo de alguna manera es insatisfactorio, aún aquello que nos es satisfactorio por el temor a perderlo y saber que además va a ir cambiando, al final nos resulta insatisfactorio. Y nada en sí tiene una esencia, un yo o un ego. Entonces eso era lo que él nos enseñó en ese momento. Otra de las cosas que nos enseñó es el karma, la ley del karma, que todo surge por causas y condiciones. La vida que nosotros tenemos hoy día fue probablemente por acciones que generamos, o mejor dicho, es así, por acciones que generamos, ya sea en esta misma vida o en vidas anteriores. Nacimos con las condiciones, la forma de nuestra cara, las habilidades mentales o físicas se deben a razones anteriores, y la acción que estamos haciendo en este momento van a ser las que van a prolongar o se van a efectivizar en esta vida o en nuestra próxima vida. Por lo cual es muy importante saber que nuestro obrar correcto, noble en esta vida, va a ser la que va a generar los resultados en esta y en la próxima vida, ¿no? Esa es la ley del karma. También planteó esto de los renacimientos. El Buda, cuando se le preguntó cuántos renacimientos, más bien, en el momento de la iluminación, él fue vidas atrás y llegó a 565 vidas anteriores. O sea que él viajó o descubrió sus 565 vidas anteriores y habían más. O sea que cada uno de nosotros probablemente hayamos vivido 500 vidas anteriores. Pero tenemos esa posibilidad, como él dijo, de esa budeidad que nos va a permitir salir de este ciclo. El transcurrir de la vida del Buda se movió normalmente en esta área. Primero nació en un lugar que se llama Lumbini, que se puede visitar hoy día. Luego viajó a Bodh Gaya, donde tuvo la iluminación, y la mayoría de sus enseñanzas se dio por un área de Sarnath. Él viajaba mucho y caminaba mucho. Y si ustedes leen los suttas, dice, él se encontraba en tal lugar. Y en otro sutta siguiente dice, él se encontraba en otro lugar. Él siempre se estaba moviendo y sobre todo tratando de impartir las enseñanzas. Él encontró en este lugar que se llama Sarnath un ambiente muy prolífero, porque era un lugar muy especial de mucha espiritualidad. Y entonces ahí él tuvo miles de adherentes y sobre todo el rey de ahí lo apoyó muchísimo. Y luego en Kushinagar fue donde él tuvo la muerte. Hay distintas historias sobre su muerte, pero en definitiva parece que él comió unos hongos o algo así que le cayeron mal. Él tenía 80 años y ahí murió. Después que él murió, en esa época no había escritura, o sea que todo lo que él enseñó en sus 35 años de enseñanzas, o sea, él se iluminó a los 35, perdón, 40, hasta los 80, 45 años él estuvo enseñando, está puesto hoy día en más de 4.000 suttas. Hay lo que se llama el Tipitaka, que son 3 canastos en los cuales se han agrupado todas sus enseñanzas, pero en esa época no había escritura, o sea que todo se transmitía oralmente. Hoy día, en Myanmar y en otros países, hay personas que saben recitar de memoria los 4.000 suttas, como se transmitieron durante muchísimos años. Allá, cuando empezó la escritura, sobre todo un rey que se llamaba Soka, empezó a hacer que se escribiera todo en hojas de palmera.
Y después hubieron varios concilios. El primer concilio fue pocos años después de su muerte, y sobre todo Ananda, que era su sobrino y secretario, repitió todas las enseñanzas y todos estuvieron de acuerdo que eso era lo que había enseñado el Buda. Después hubieron 4 concilios más, el último fue en 1956 en Myanmar. Y si ustedes van a las afueras de Rangún, la capital de Myanmar, ustedes van a ver unas columnas de mármol, muchísimas, en lo cual está todo escrito, todas las enseñanzas del Buda. Hubieron después este señor que ustedes están viendo acá, que se llamó Buddhaghosa. Buddhaghosa fue un monje que armó lo que se llaman hoy día los famosos comentarios. Buddhaghosa resumió todas las enseñanzas porque son muy repetitivas. Si ustedes lo leen, para que tuviera una rima, las enseñanzas del Buda son muy repetitivas, se repite mucho, ¿sí? Porque los mismos textos parecidos. Entonces este señor Buddhaghosa resumió todo y a su vez hizo una interpretación que hoy día es muy utilizada, sobre todo en la parte de los monjes. ¿Cómo se expandió el budismo? El budismo, como les decía, nació acá en esta zona de Sakya, en el norte de la India. Los primeros salidas fueron a esta parte sur de la India y de ahí es Sri Lanka. Sri Lanka fue y es aún día un factor muy importante de la diseminación del budismo. Porque de acá mayormente se fue al sureste de Asia, donde está Birmania, Tailandia, Vietnam, Camboya, etcétera, etcétera. Otro de los rumbos que tomó el budismo fue hacia Pakistán y Afganistán. Acá tuvo auge durante muchísimo tiempo, pero luego cuando vino el islamismo borró la mayoría de todo esto. Y el tercer gran movimiento que hubo fue hacia el Tíbet. Del Tíbet a su vez viajó a China, donde se formó un movimiento que se llama el Chan, que es muy famoso, y del Chan se fue a Japón, donde se fue derivando ese nombre Chan en Chen y después en Zen. Entonces, más o menos fue la expansión del budismo. Y las 3 grandes corrientes que actualmente existen son el Theravada, que es el que se sigue hoy día en el sureste de Asia y que la mayoría de nosotros sigue esa corriente. El Mahayana, que es la corriente que está sobre todo en China y en Japón. Y el Brahayana, que es el que está en Tíbet y esta zona. ¿Bien? Ok. Acá. Actualmente el budismo está muy de moda y sobre todo por este señor que se llama Richardson. Richardson es un doctor de la Universidad de Madison que ha hecho muchos experimentos, sobre todo con el Dalai Lama, y con este señor que muchos de ustedes conocen, se llama Richard Mathieu. Richard Mathieu es un científico francés que se convirtió en monje tibetano, vive en Bután, creo, casi seguro, y bajo los estudios de la norma de las personas más felices de la felicidad del mundo, él es el hombre más feliz del mundo. O sea que, medido en los estándares, póngale, este es el nivel de felicidad de los humanos normales, él está como 20 escalones más arriba. Y lo hace eso cuando él se pone a meditar, ¿no? Él tiene un nivel de paz y tranquilidad y felicidad que solo logra con la meditación. O sea que la neurociencia ha empezado a descubrir, acá en nuestro ambiente, en Nazaret Castellanos, y hay muchísimos otros científicos que han empezado a descubrir los beneficios de las enseñanzas budistas y sobre todo la meditación. Luego Jon Kabat-Zinn trajo el mindfulness, que también fue un auge.
Él recortó las enseñanzas budistas, dejó una partecita y eso lo vendió al mundo porque realmente lo comercializó. Goinka también hizo una cosa parecida. Y hoy día se está impartiendo en muchas universidades, sobre todo españolas, cursos de tanto de mindfulness como de budismo y están bastante en auge todo eso, por suerte. Eh, con todo esto, por acá terminamos. Les agradezco mucho y todas las preguntas que consideren oportunas, con mucho gusto intentaré responder. Reitero, no soy un experto, pero bueno. Michael, sé que tenía una pregunta. Sí, gracias. Primero que todo, pues muchas gracias. Bastante interesante todo este tema y un recuento bastante provechoso, la verdad. Con respecto al principio me sorprendió mucho la primera imagen de que hay muchos Budas, ¿no? Antes de que existiera el Dharma. Pero entonces, a mí me ha gustado mucho el tema de artes marciales y el Kung Fu, ¿sí? Entonces yo me hacía la pregunta, ¿dónde nació esto? Porque sí he escuchado que he venido los templos Shaolin de Tailandia. Sí, entonces, desde su conocimiento, ¿dónde nace esto del comenzar a mover el cuerpo, a meditar y a la vez mover el cuerpo dependiendo de los elementos de la naturaleza, los animales y demás? ¿Cómo surge esto? Bien. Primero, no conozco la respuesta exacta, pero te puedo decir algunas cositas. Sobre todo hay una historia que conozco que fue en Japón y era que para preservar las enseñanzas, muchas veces los monasterios necesitaron tener un cuerpo armado, o sea, alguien que los defendiera. De ahí fue que en algunas localidades, no directamente, pero sí indirectamente, ellos armaron cuerpos armados que, además de ser monjes, sabían artes marciales. Y de ahí creo que se desarrolló el Shaolin. De todas maneras, algunas veces se desvirtuó y ya se convirtieron más en guerreros que en otra cosa. Pero en su origen, reitero, eran monjes que además de la práctica hacían esto. También hubieron otras escuelas en las cuales peleaban pero trataban de no hacer daño ni lastimar ni nada de eso, sino solo defenderse. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero en concreto, Michael, la respuesta exacta respecto del Shaolin, que sí me encanta mucho, y me acuerdo de Kung Fu y todas sus historias, y aquel Lee, ¿cómo era? No me acuerdo, Ip el Man, luchador. Grandes, Bruce Lee. Ujú. Bruce Lee, ahí Bruce está. Lee. Ujú. Este, que él también practicaba muchas de las enseñanzas budistas, además del arte Exacto. marcial, ¿no? Este, así que, bueno, más o menos lo poco que sé. Y otra preguntita aquí, con respecto a, sabemos que el mundo siempre se ha basado como en creencias y diferentes perspectivas, ¿no? Que a veces, a medida que vamos conociendo cosas, nos vamos despertando o vamos como refugiándonos en algo. Pero esto del Buda, esto del budismo me gustaría saber si es más que una religión o más que una filosofía. ¿Cómo se interpreta en el ser, como el origen? ¿Cuál es su razón de ser? Sí, porque al principio, cuando veía las imágenes de su historia, veía que era mucho como la frase que decía que el Buda nació y caminó. O sea, algo a veces que pues
es inexplicable, ¿no? Como un bebé, desde la que se conoce la ciencia, algo que se puede ver y tocar, pues no tiene una explicación. Entonces, ¿cómo se puede interpretar este tipo de cosas? Porque a la vez me pareció algo muy divino, algo así como lo que viene en las historias de Jesús y demás religiones. Bien, pregunta muy interesante y muy profunda, querido Mike. Este, eh, una cosa es la parte mental y otra es la parte práctica, diríamos. Eh, una parte, como tratamos de hacer en esta meditación, una parte es la conceptos, ideas y todo lo que la mente y nuestra cultura occidental forma, ¿no? Respecto de cosas. Y otra cosa son las cosas que suceden. Yo te voy a contar un reel que vi hace 3 semanas en Instagram. Este, ¿Qué es un reel? y Disculpe. es No, como no. un Ah, ok. videíto que pasaban Corto. en Instagram. Ujú. Sí, cortito. Ok. Y era un niñito en un país de Europa Oriental, no sé, ponerle Lituania por ahí. Y era un niñito de 17 meses que una madre lo ponía, el padre filmaba, la madre lo ponía al niñito enfrente a un piano y el bebito, pues un bebito chiquitito, agarraba el piano y tocaba, ¿no? El ping, 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 así, ¿no? Y como que le gustaba, ¿no? Ping, 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 ping. Y el niño de 17 meses empezó a tocar toda una composición increíble que vos decías, ¿y esto cómo se explica, no? Entonces, nuestra explicación sería, esta es la encarnación de un señor que fue músico anteriormente, ¿no? Pero de nuevo, querido Michael, y gracias por tu pregunta que lleva a lo más profundo y es, nuestra mente tiene una concepción y un ámbito limitado que nosotros intentamos con esta meditación anterior salir de ahí, saliendo de eso mental, racional, lógico, que es bien limitado, nosotros tratamos de acceder a esto más grande que es el espacio, ¿no? Esa infinitud, esa nada, o como quieras llamarle tú. Y esa posibilidad tú la tienes, todos nosotros la tenemos, y es lo que se adquiere mediante la práctica, ¿no? De los monjes tú has oído, leído, que no sé, pueden hacer levitación, pueden hacer lectura de la mente, etcétera, etcétera. Pero seguro muchas veces la ciencia eso no lo puede entender, entonces queda ahí. Pero sí es posible, y estoy seguro de que tú has tenido experiencias de cosas intuitivas, ¿no? Que decir, ¿cómo yo supe tal cosa, ¿no? O a veces sentís de que, no sé, todo te indica que vayas para allá, y vos decís, no, yo voy a ir para allá. Y después decís, menos mal que agarré para este lado. Y no hay una lógica, porque decía, todo te indica, no sé, toma este camino que es limpito y bonito y tú agarraste el más escabroso, pero después, no sé, hubo un terremoto en el primer camino. Entonces, en conclusión, querido Michael, práctica la meditación y acceder a, a eso que es la parte más profunda de nuestro ser, ¿no? Esa parte que va trascendiendo vidas tras vida y que puede acceder a esa luz que está dentro tuya, ¿no? O sea, dentro de cada uno está la budeidad, adentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de ser budas. Y por algo, además, cada uno de nosotros está acá. No es casualidad. Tengo un amigo cura que ayer fui a ver una presentación de su libro y dice, es de otro, ¿no? Pero dice, Dios no juega a los dados. El sincronismo del universo tiene una razón
y es parte del karma. Y que tú estés aquí, Michael, es por algo. Tus condiciones en vidas anteriores y en esta hace que tú estás acá. Y no somos elegidos, no somos mejores que otros, no somos nada. Pero sí tenemos este acceso a estas enseñanzas que nos vislumbran esa posibilidad de salir de este samsara. No sé si pude contestarte. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En el chat de Diana dice, Escuchamos muy bajito revisa el chat, Ricardo, por favor. en el chat, Ah, Ricardo. aguárdame. ¿Dónde tengo el chat? Si quieres yo lo puedo leer. Es de Diana Sí, Granada. sí, por Dice, favor. gracias Ricardo por compartir tu conocimiento. Tengo una duda. El Zen, se me cortó un poco. El Zen del Mahayana, ¿cuál es la diferencia con el Theravada? Eh, Tengo, según mis escasos conocimientos, el Zen es del Mahayana. El El Mahayana. Theravada es toda la corriente que hay en el sureste de Asia, o sea, son dos corrientes. Hasta los monjes, unos usan gris y otros usan naranja, ¿no? Obviamente todos vienen de las enseñanzas del Buda, pero tienen distintas interpretaciones. Eh, de hecho, hay una historia, por ejemplo, de un monje chino de la tradición Chan, que él viajó a la India hace 1000 años atrás, buscando las enseñanzas originales. Y casualmente hay veces que los agamas se llaman, que son enseñanzas budistas que están en chino, que en India o los países Theravada ya no existen, o sea que hay partes que quedaron en China y hay otras que quedaron sobre todo en Sri Lanka. El Theravada, como decía, es el sureste asiático. Tailandia, Vietnam no. eh, Myanmar, Camboya, Laos y creo que Malasia. Esos son los países que dicen mantener las enseñanzas budistas originales, o sea, sin tocar nada. En el Tíbet, por ejemplo, se le agregó ciertas tradiciones o ciertas prácticas locales, como el Tara verde, el Tara roja, el Tara blanca, etcétera, etcétera, y se ornamentó las enseñanzas del Buda. El Theravada dice que trata de mantener las enseñanzas originales, ¿no? Sin tergiversar nada, sin agregarle nada, tal cual como estaban en Pali en su origen también. Por eso se mantienen en Pali la enseñanza original del Buda en las palabras textuales del Buda, porque si los traducimos ya le cambiamos el sentido original de ese texto, ¿no? Bueno, más o menos espero haber respondido. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ricardo, ¿me escuchas? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sabes cuál es la relación que tiene con el hinduismo? Ajá. Háblanos un poquito de Sí, eso. sí, cómo no. El, el budismo tiene mucha relación con el hinduismo, muchísima. De hecho, la mayoría de las enseñanzas del Buda no son originales del Buda, sino que ya estaban en el hinduismo. Todo el tema de la meditación viene de 4000 años atrás, o sea, muchísimos años atrás. El Buda no inventó la meditación. Lo que sí inventó o trajo el Buda de nuevo a este universo o reflotó fue la parte de la iluminación, cómo llegar a liberarnos del sufrimiento, ¿no?
como le decía, hay corrientes tales como el jainismo y otras que tienen muchas similitudes con el budismo, aunque el jainismo tiende a ir más hacia el ascetismo. Los jainistas en India andan desnudos, muchos de ellos, y a lo sumo usan un taparrabo. Y como les decía, el profeta de ellos, por decir algo, tuvo una vida muy similar a la del Buda y las enseñanzas también son muy parecidas. Sin embargo, por las circunstancias de la historia, ese movimiento, a pesar de que existe hoy día en la India, es chiquitito. Sin embargo, el budismo se expandió rápidamente, ¿no? Parte, creo yo, debido a Soka, ese rey que trabajó muchísimo él se convirtió al budismo y luego se dedicó a su vida a la difusión del budismo. Este, pero sí, de nuevo, tiene mucha relación con el budismo. Inclusive, si tú lees el Bhagavad Gita, este, vas a encontrar que muchas de las enseñanzas del Buda ya estaban en el Bhagavad Gita, que es un texto de la India muy antiguo, ¿no? Inclusive una batalla que hay entre Krishna y un primo de él, en el cual él dice: yo no quiero ir a pelear con mi primo ni matarnos y todo lo demás, y le dicen: no, tú tienes que ir a pelear, ¿no? Después le dicen: va a haber matanza, muerte y todo lo demás, y le dicen: no, pero tu responsabilidad es ir y hacer esto que tienes que hacer. Este, pero de nuevo sí, está muy influida, querida Adi, de toda la parte del hinduismo anterior, o sea, se nutrió en muchas enseñanzas que ya existían en la India para formar el budismo. Bueno, y ya una última, y es que hay quienes hablan de que no se puede decir que hay un budismo, sino que hay muchos budismos. Al fin y al cabo es la cuarta religión o digamos modelo espiritual y filosófico, y hay muchas visiones, interpretaciones, no habría una correcta o incorrecta, sino simplemente distintas, pues a propósito de como de pues como de esas diferencias entre budismo mahayana, maharayana, y además dentro de eso hay también otras muchas escuelas. Todo eso es muy cierto. Yo iba a poner un cuadrito de todas las corrientes que existen, de esas tres originales y cómo se subdividen, y a su vez es un diagrama enorme, este, pero es una gran verdad. Y por ejemplo, dentro del Theravada, que se supone que es el más seguidor de las enseñanzas budistas, anteayer leía que hay toda una corriente de tantrismo y sobre todo toda la parte, diríamos, sí, sobre todo la parte de tantras y ocultismo dentro de lo Theravada, o sea que en cada una de las corrientes a su vez, a veces los folclores de los lugares se infiltran y logran hacer otras cosas, ¿no? En Myanmar eso se llama wase, y son maestros, lo que vendría a ser para nosotros lo afro, como los ubandistas vendría a ser, dentro del catolicismo, ¿no? El ubandismo a veces se mezcló con el catolicismo y armó esas mezclas, ¿verdad? Dentro del budismo también ha pasado de eso, entonces hay distintas mezclas. Eh, en concreto sí, hay muchísimas variantes, muchísimas interpretaciones, y si tú sigues, por ejemplo, el budismo tibetano, ellos en la práctica
no hacen tanta hincapié como hacemos nosotros en el Theravada respecto a las cuatro nobles verdades, el noble octuple sendero, etcétera, etcétera. Ellos hacen otras prácticas, como te decía, el tara verde, tara blanca, tara roja y todo lo demás, que son otro tipo, pero no obstante, sí, ellos reconocen los discursos originales del Buda y, y también son referentes para ellos, ¿no? Pero inclusive si tú entras a un templo tibetano y ves los 1000 Budas a veces, que en un templo Theravada no lo vas a ver. Entonces, en general es así. En general, porque al sur de Bangkok hay una corriente Theravada que en su templo, que es muy opulento, ellos tienen 1000 Budas de oro. Este, o sea que hay de todos. Hay de todo. Ismael tiene una pregunta. Adelante, por favor. Ismael se escucha muy mal. Se oye medio mal. Puedes escribir quizá la pregunta porque se te escucha, no se te entiende. O cambiar las condiciones del micrófono. Inténtalo otra vez. No te escucha. No, no, no se escucha, Ismael. Es la señal. Sí, Revisa tu señal de Wi-Fi. no. Quizá lo puedas escribir, Ismael. Ismael, no, definitivamente no te entendemos lo que estás preguntando. ¿Podrías escribirlo? Ahí salió, creo. Quizá Yo voy a tenía intentar. como otra preguntita, así, si no es mucha Sí. molestia, y era más que ¿No? todo, ¿cuál es ese consejo que usted desde su conocimiento nos puede dar con respecto a liberarnos de ese sufrimiento? Llámese apego, llámese las partes materiales, llámese, bueno, todo lo que nos hace sufrir, ¿no? A la vez que al fin y al cabo vivimos luchando cada día por eso, por dejarlo a un lado. Eso no lo eso lo enseñó el Buda. Y es ver esas tres características en todas las cosas, ¿no? La característica de la impermanencia, la insatisfacción y el no yo. O sea, cualquier cosa que te surja, Michael, tú podés ver, esto va a cambiar, sea lo que sea. Pensamiento, dolor, emoción, esto va a cambiar. Aunque tú pienses qué terrible y normalmente la mente tiende a decir esto va a seguir así, esto lo que sea va a cambiar. Mi novia va a cambiar, el enemigo más grande va a cambiar, mis emociones va a cambiar, mi cuerpo va a cambiar, el lugar va a cambiar, todo va a cambiar. Y la otra cosa es esto, esto lo que sea me va a producir una satisfacción a lo sumo momentáneo, ¿no? Porque en definitiva al cambiar esto no me va a producir una satisfacción permanente. Y por último no tiene una esencia, un ego, un yo, sea lo que sea es así. Si nosotros podemos ver eso, también las otras tres características van a desaparecer. Nuestro deseo, nuestra aversión y nuestra ignorancia. Sobre todo esta última, querido Michael. Nuestra ignorancia respecto a esas características en la vida, ¿no? Y eso también, querido Michael, nos ayuda y nos incentiva a decir cada vez que yo me encuentro con una persona, quizá esta sea la última vez que yo la vea. Así que voy a aprovechar este momento, ¿no? Y no estoy diciendo que él se va a morir, estoy diciendo capaz que yo me muero. Entonces,
aprovechar cada momento de nuestras sagradas vidas, ¿no? Cada momento es sagrada, el aquí y ahora, ¿no? Y bueno, más que nunca tratar de hacer la paz y vivir en paz, sobre todo nosotros mentalmente, para poder transmitir esa paz y ese cariño hacia todos los seres humanos, ¿no? Tan necesario hoy, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias, ti. Ricardo. Ismael, lo inténtalo otra vez y si no, ya lo dejamos para otra ocasión. Muy bien. A ver, Ok. Ismaelo. Ahí me escuchan bien. Sí, Estoy ya, sin video perfecto. a ver Sí. qué Ahora son sí. los datos de pronto la señal, disculpe. Bueno, pues yo aprovechando su sapiencia, pues quería saber, es que hay una cosa que me ronda en varias sesiones y es, eh, yo antes de tener el conocimiento budista que me ha venido intermitente en algunos años, pues venía muy lentamente. Pero a medida que voy avanzando me doy cuenta de que tienes los sutras, el doble octuple sendero y todas estas. Y yo lo comparo, no sé si es mi mente, si es mi resistencia, con, con los dogmas de otras religiones y por ejemplo la que conozco mucho es la católica. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna forma de seguir el camino dentro de todas esas variantes que tú planteabas ahorita con la pregunta que te hacían adelante? De vivir como un poquito más desarraigado de los dogmas sin abandonar totalmente las creencias y la filosofía del Theravada. Me encanta tu pregunta. Y es, el dogma es algo cuadrado, duro y rígido. Duro, rígido, dogma, ¡pum! Y lo que nosotros promulgamos es totalmente lo contrario, lo dijimos en la meditación, la libertad, el fluir, dejarnos ir, soltar, todas esas palabras, ¿no? El espacio, la libertad. Entonces, los suttas no son dogmas en general, uno lo puede tomar como sí. Y de hecho, el Buda nunca quiso que existiera el budismo, Cristo nunca quiso que existiera el cristianismo. Eso fue gente que después armó los templos y todo eso y las prácticas que se hacen, que no nada de eso van a ver que esos maestros, ni Mahoma, ni nadie, dijo que había que hacerlo, sino que la gente por necesidad de seguridad a veces sigue eso, ¿no? Este, la propuesta del Buda en concreto fue practicar. Y te soy sincero, querido Ismael, y yo sé que tú sos muy buen practicante, yo no leo mucho sutta, no leo, considero que lo básico está en la práctica. Sin duda es la formación, la base, y para mucha gente es muy importante, pero también te puedo decir ejemplos de Michi Kau, una señora que vivió hasta los años 80 90, que ella era una campesina que no sabía leer, analfabeta, no leía ningún texto y ella se iluminó solo con la práctica de la meditación y de la respiración. Entonces, lo más importante, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ismaelo, de que los dogmas son algo cuadrado, duro, rígido, que no te da ni libertad y al revés te genera más sufrimiento porque tú tratas de defender algo cuadrado, duro. Y esto al revés, trata de ser limpio, frágil, libre, fluir, aflojar, soltar, como decía el Buda, ¿no? Soltar, tratar de soltar y aflojar y permanecer en esa paz y silencio que en definitiva es lo que se encuentra, ¿no? Así que no sé si por ahí va la respuesta, querido Ismael. Muchas Sí, gracias. sí, está perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Michael, la última y ya, Eh, porque estás muy activo, pero ya ok, tenemos que ir terminando. ok. La última, si les parece, ¿te Sí, parece, querida? sí, sí. Ok. Michael, la última, porque no tenemos a nadie más.
Listo, listo, vale, gracias. Eh, Se me vienen bastantes preguntas, pero voy a priorizar como la más importante y es, ¿cuándo uno identifica que encuentra la iluminación o va por el camino correcto? Bien. Eh, la iluminación, como decíamos al principio, no es de este mundo. O sea, cuando uno accede a eso, yo no estoy ni cerca de la iluminación, pero según lo que han accedido, es de otro mundo. O sea, las vibraciones mentales y todo lo demás pasa a otro universo, con lo cual este universo ya queda atrás. Eh, ¿Cómo uno sabe que va bien? Yo diría, querido Michael, con la paz y la tranquilidad y ecuanimidad que tú puedas encontrar en tu vida. Cada vez que tú veas de que cualquier situación que se te va enfrentando o apareciendo, tú te mantienes con cierta ecuanimidad, eh, eso es un buen indicio que tu práctica está bien. La otra historia, querido, es que vamos a tener deslices, o sea, no es una recta eh, potencial, sino que tenemos altos y bajos, pero también podemos aceptar esos altos y bajos, ¿no? Pero de nuevo, básicamente diría de que además la vida te va a ir presentando cada vez pruebas más difíciles, pero tratar de mantener esa ecuanimidad, no importa lo que pase afuera, que tú tengas esa ecuanimidad interior, ¿no? Esa ecuanimidad, que las cosas que vayan sucediendo afuera, tú te mantengas en esa ecuanimidad. Creo que por ahí más o menos va a ir el sendero. Muchas gracias. Bueno, Gracias a muchas ti. gracias. Entonces, Ricardo, ¿quieres ofrecer los méritos? Preferiría que lo hicieras tú, mi querida Adiel. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu esfuerzo, por esa sencillez y profundidad de charla y también por esos 30 minutos, esos 15 minutos de meditación que fueron, digamos, como la base práctica de lo que vino posteriormente. Entonces ofrecemos los méritos de esta charla, de esta práctica, a todos los seres, para el beneficio de todas las personas que estamos aquí, pero también para el beneficio de todos los seres que nos rodean y de aquellos que se pueden beneficiar y que pueden sentir los efectos de este camino, y también para los que estando en la oscuridad puedan ver en nosotros y en la práctica algún destello, alguna lucecita que les ayude a encontrarse a ellos mismos, y que nos ayude a todos a vivir en armonía con la naturaleza y con el cosmos todo. Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias a ustedes. y a todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Excelente, Gracias. 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 Excelente. Gracias. Que tengan Gracias. buen descanso. Que tengan buen descanso. Gracias para Gracias. todos. Muchas gracias. Profesor Ricardo, su sencillez y todo me amplió tanto, tantas cosas. Muchas gracias. Gracias a usted, Muy Luis. amable. Un honor. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. No se oye. No, no, no. Yo lejita. Quería saludarlos y Ah, todavía están grabando. ay, perdón, No, sí. Sí, 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 yo sí te yo no. escucho.